Sukkot, conocida popularmente como la Fiesta de Tabernáculos, es la séptima de las 7 festividades de Yud-Hei Vah-Hei, Baruch Hu u Baruch Shemo, como nos menciona Levítico 23, 38-43. Aunque realmente Sukkot, en hebreo, debe traducirse como cabañas o moradas. La festividad de Sukkot comienza el día 15 de Tishrei y continúa por 7 días más. Los primeros 2 días son celebrados como fiestas. Los 5 días que continúan son Hol HaMoed, días intermedios de la festividad. Sukkot debe celebrarse y es llamada por los sabios del pueblo de Israel como la fiesta de la alegría. Por tanto, es un precepto estar alegre en esta festividad. Esto se debe a la lógica de que si estás celebrando Sukkot, es porque en Kipur recibiste perdón. En la época en la que el segundo templo estaba en pie, todos los judíos, incluido Yeshua, y según una ordenanza de la Torá, debían subir a Jerusalén a celebrar estas fiestas. El pueblo debía llevar una parte de los primeros frutos de sus cosechas, que debían ser ofrecidos como ofrenda al Eterno por medio del sumo sacerdote del templo. Sukkot es una fiesta con características históricas, memoriales, bíblicas y proféticas. Y cada elemento y acción que se hace en Sukkot tienen muchas enseñanzas sod, ocultas, no reveladas, que esconde muchos significados muy profundos, los cuales van más allá de una simple morada. Se debe recordar que toda la Torá tiene diferentes niveles de interpretación. No obstante, aunque Sukkot tiene muchas enseñanzas que las podemos aplicar hoy en día, recuerden algo más. Sukkot es una sombra de las cosas que han de venir y suceder. In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua. Capítulo 7. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Tercera parte. Sukkot,
tabernáculos y la conexión escondida con el Mesías. Sukkot es la última fiesta que cierra el ciclo festivo de la Torá. Sukkot es el tiempo cuando se pone la suká, donde, por supuesto, se come y duerme dentro de la suká si el tiempo lo permite. Porque los mandamientos no son para hacernos daño, son para que vivamos. Se debe recordar que los israelitas vivieron en cabañas durante los 40 años que deambularon por el desierto, y que Hashem es nuestra verdadera protección, así como también protegió a los israelitas en el desierto con las nubes de gloria, como podemos ver en Éxodo 13:21. En Sukkot se nos ordena agitar las 4 especies: el etrog, la cidra, la lubav, la rama de palmera, la hadás, la rama de mirto, y la arabá, la rama de sauce. Es una mitzvah especial regocijarse en Sukkot. Por esta razón, los días intermedios de Sukkot se caracterizan por celebraciones llamadas Simchat Beit HaShoeva, conmemorando las liberaciones de agua que eran ofrecidas en el templo durante Sukkot. La festividad de Sukkot está relacionada directamente con el agua, ya que es el día del juicio universal respecto a las bendiciones de lluvia e irrigación para el año venidero. Los gentiles, los Benei Noach, si lo desean, pueden construir una suká, una cabaña, bajo el cielo, en el patio de su casa, su balcón o jardín, y es una buena costumbre que procure morar en ella durante los 7 días de la fiesta de Sukkot, con la mira de anticipar la edad mesiánica, cuando todos estaremos bajo la suká del Mashiach ben David, aprendiendo del Mesías. Todo Benei Noach o Benei Abraham que lo desee puede participar del honor de dormir en la suká, a menos que el tiempo sea lluvioso en caso de indisposición o de enfermedad. Recuerde que no es una obligación para los no judíos, sino un honor. El que no quiera, no está obligado. El que lo desee, es bienvenido y honrado por ello. Las mujeres están exentas de residir en la suká, como es costumbre de las mujeres judías, pero si así lo desean y sus maridos le autorizan. Es una mitzvah especial regocijarse en Sukkot. Los textos nos explican que cada uno de los 7 días Usipim, los 7 huéspedes reales, corresponden a un camino espiritual fundamental, Sefirá, a través de los cuales el mundo es nutrido y perfeccionado. En el Seder de Pesach se expresa la idea de que en cada generación, cada persona está obligada a verse a sí misma como si hubiese sido redimido de la esclavitud de Egipto. De igual manera, en Sukkot, en cada comida festiva, somos privilegiados a recibir la visita de los 7 líderes más grandes del pueblo de Israel, una sombra del Mesías. Abraham representa el amor y la bondad. Isaac representa la moderación y la fuerza personal. Jacob representa la belleza y la verdad.
Moshe representa la eternidad y el dominio a través de la Torá. Aarón representa la empatía y la receptividad al esplendor divino. Yosef representa la santidad y la base espiritual. David representa el establecimiento del reino del cielo en la tierra. Cada uno de ellos también representan las dificultades del exilio y la protección de Adonai. Por esta razón, los días intermedios de Sukkot se caracterizan por celebraciones llamadas Simchat Beit HaShoeva, conmemorando las liberaciones de agua que eran ofrecidas en el templo durante Sukkot. La festividad de Sukkot está relacionada directamente con el agua, ya que es el día del juicio universal respecto a las bendiciones de lluvia e irrigación para el año venidero. Sukkot también es un tiempo de bendición universal para todos los pueblos. Está simbolizado por las 70 ofrendas adicionales que se ofrecían en el templo durante la festividad, que correspondían a las 70 naciones del mundo. El libro de Eclesiastés, Coelet, escrito por el rey Salomón, es leído en Shabbat durante Sukkot. El tema de Eclesiastés es la vana persecución de placeres mundanos en contraposición a la búsqueda espiritual eterna. En realidad, la frágil construcción de la Sukkah nos recuerda que las posesiones materiales son transitorias. El séptimo día de Sukkot es llamado Hoshana Rabbah, que se caracteriza por la procesión de los 7 circuitos alrededor de la Bimá, con las 4 especies en la mano. La procesión culmina con el aporreo de la rama de sauce en el suelo o piso. Hoshana Rabbah es conocido como el día del sello final del juicio, que comenzó en Rosh Hashanah. En Hoshana Rabbah, algunos tienen la costumbre de leer el libro de Deuteronomio y permanecer despiertos toda la noche estudiando Torá. Y presten mucha atención de ahora en adelante, porque el agua tiene una conexión especial con Yeshua como Mashiach. ¿Quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿Quién ha recogido viento en sus palmas? ¿Quién retuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Proverbios 34. Cada día de la festividad de Sukkot, comenzando el día 15 del mes de Tishri, mientras se prepara el sacrificio de la mañana, un sacerdote, acompañado por una procesión de alegres peregrinos judíos y música, salían del templo y bajaban rumbo al estanque de Siloé, el mismo estanque de Juan 9:7, donde Yeshua sana a un ciego de nacimiento. Y le dijo: «Vete, lávate en la piscina de Siloé», que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Juan 9:7. Ahí, el sacerdote llenaba con agua un cántaro de oro y lo llevaba de regreso al templo. Al sacerdote
le llamaban el que era enviado, Siloé, del templo, representando al cielo, en la parte más alta de Jerusalén, al estanque de Siloé, representando a la tierra, en la parte más baja. Siendo esto en sí mismo una profecía, una imagen de Yeshua, quien fue enviado por Hashem, el Padre. El acto de descender y ascender del sacerdote en la ceremonia del agua es la descripción de la mayor profecía del plan de Dios y su Mesías, descrita en el libro de Proverbios, como vimos anteriormente. El sacerdote que había partido rumbo a Siloé sincronizaba su regreso para reunirse con los demás sacerdotes que llevaban los sacrificios al altar. Cuando la procesión que regresaba del estanque de Siloé eran guiados por un músico que tocaba la flauta, el flautista era llamado al que atravesaron, y el que escucha entienda, porque la flauta que tocaba era un tubo con perforaciones. Cuando el sacerdote entraba junto con la procesión por la Puerta del Agua, una de las entradas a la amurallada ciudad de Jerusalén, se escuchaban 3 toques de trompeta que los recibían con alegría, mientras que los peregrinos, a coro, recitaban Isaías 12:3. Y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Otra referencia más que apuntaba a Yeshua en el agua del estanque de Siloé, que era llamada las aguas de salvación. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Isaías 12:2-3. Esta ceremonia era un recordatorio de cuando Dios les dio agua de una piedra en el desierto. Respondió Adonai a Moisés: pasa delante del pueblo, llevando contigo algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo, ante ti, sobre la piña, en Horeb. Golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo 17:5-6. Pablo de Tarso, en 1 de Corintios 10:4, hace una conexión directa con el Mesías y la roca que golpeó Moisés para sacar agua. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Mesías. ¿Qué significa esto? Lo comprenderán más adelante. Mientras los peregrinos cantaban a coro los salmos, 115, 118, y sacudían sus lulabs, el buque hecho con hojas de palma, mirto y ramas de sauce atados hacia el altar, el sacerdote con el cántaro de oro subía a los escalones hacia el altar, junto con otro sacerdote que llevaba un cántaro de plata con vino para la ofrenda líquida. Ambos le daban una vuelta al altar y vertían sus ofrendas de agua y vino, respectivamente, en 2 tazones de plata. Los sacerdotes hacían esto cada día del festival durante los primeros 7 días, además de ofrecer un total de 70 toros, 14 carneros, 96 corderos y 7 cabras macho. Sin embargo, el 8º día era especial, y presten atención por su conexión con Mashiach. Era el punto máximo de celebración
y se le llamaba a ese día el Gran Hosana, del hebreo Hoshana Rabbah, en el que los sacerdotes le daban 7 vueltas al altar, no solo una. Y con cada vuelta, las multitudes gritaban más fuertemente su petición de la salvación de Dios. El Evangelio de Juan nos dice que Yeshua no quiso ir los primeros días de la festividad de Sucot a Jerusalén con sus hermanos de sangre. Después de esto, Yeshua andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas, y le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo». Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Yeshua: «Todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio, vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros. A mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esa fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo». Dicho esto, se quedó en Galilea. Juan 7, 1-9. Yeshua, ya con conciencia mesiánica, les dijo que no iba a ir porque su momento no había llegado. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Juan 7:10. Yeshua, después de estar los primeros días de incógnito en Jerusalén, a mitad de los días de la festividad de Sucot, Yeshua se rebeló y se puso a enseñar públicamente. Los judíos, durante la fiesta, andaban buscándole y decían: «¿Dónde está ese?». Entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían: «Es bueno». Otros decían: «No, sino que engaña al pueblo». Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Yeshua al templo y se puso a enseñar. Los judíos, asombrados, decían: «¿Cómo entiende de letras sin haber estudiado?». Yeshua les respondió: «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme?». Respondió la gente: «Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte?». Yeshua les respondió: «Una sola obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas, y vosotros circuncidáis a uno en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿os irritáis contra mí porque he curado a un hombre entero en sábado? No juzguéis según la apariencia. Juzgad con juicio justo». Decían algunos de los de Jerusalén: «¿No es a ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es». Gritó pues Yeshua, enseñando en el templo y diciendo: «Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado.
Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Y muchos entre la gente creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías, ¿hará más señales que las que ha hecho éste? Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios acerca de él y enviaron guardias para detenerle. Entonces él dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y me voy al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté, vosotros no podéis venir. Se decían entre sí los judíos: ¿a dónde se irá este que nosotros no le podamos encontrar? ¿Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué es eso que ha dicho: me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté, vosotros no podéis venir? El último día de la fiesta, el más solemne, Yeshua, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura: de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Yeshua no había sido glorificado. Juan 7, 37-39. Yeshua les estaba diciendo: yo soy la redención, su salvación, lo que vosotros estáis esperando. Hashem, Yuhei Bajei, Baruch Hu u Baruch Shemo, a través de Yeshua, les estaba dando respuesta a sus oraciones y a la petición de salvación de la multitud. Yeshua, como el Mesías, se declaró a sí mismo como la fuente de agua viva. En Yeshua se cumple la promesa de Hashem, y su nombre en hebreo, Yeshua, significa salvación. Por tanto, Yeshua HaMashiach es la verdadera esperanza de la festividad de Sukkot. Yeshua utilizó este evento como una lección para la multitud y como una oportunidad para hacer una invitación pública para que su pueblo lo aceptara como el agua viva, como su Salvador, cumpliéndose de esta forma lo que dijeron los profetas antiguos. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Isaías 58:11. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Zacarías 13:1. Sukkot también es un tiempo de bendición universal para todos los pueblos, simbolizados por las 70 ofrendas adicionales que se ofrecían en el templo durante la festividad, que correspondían a las 70 naciones del mundo. Y como vemos en las profecías de Zacarías, la festividad de Sukkot seguirá celebrándose durante el reinado de Yeshua en la edad mesiánica. Y las consecuencias de rebeldía para las naciones que se nieguen a celebrar Sukkot, la festividad de tabernáculos, serán evidentes al negárseles la lluvia, agua viva, necesaria para sus cosechas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas.
Zacarías 14, 17-19. Ahora bien, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es la esencia de Sukkot? Vamos a profundizar más en Sukkot. La fiesta de Sukkot, como todo el ciclo festivo de la Torá, son terapias. Terapia para el alma. Y la terapia que se activa en esta fiesta de Sukkot es la terapia de la emuná y la terapia de la sinjá, es decir, la terapia de la fe y la terapia de la alegría. Todos nosotros necesitamos estas terapias, fe y alegría. Vayikra, Levítico, capítulo 23, versículo 42, aunque algunas versiones es el versículo 44. Presten atención a lo que dice. Durante 7 días habitaréis en cabañas. En hebreo, cabañas es Sukkot. Sukkot es el plural de Sukkah. Durante 7 días habitaréis en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán en cabañas para que sepan vuestros descendientes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Adonai, vuestro Dios. Levítico 23, 42-43. Es decir, Hashem está pensando en las generaciones futuras, distantes, que nos alcanza hasta nosotros hoy en día. Y esa es la raíz del mandamiento. De ahí procede el mandamiento. El mandamiento no es sentarse en la suká. La mitzvah es habitar, vivir en la suká, vivir en la cabaña por ciertos días. Y así es como funciona la terapia de emuná y besimjá. Para no pasar frío, se construye una pequeña choza a plena luz del día y se cubre con enramadas cumpliendo el mandamiento. Esa suká se convierte en nuestra vivienda kasher por 7 días. ¿Por qué? La razón está en este pasaje que citamos previamente, que nos da la información de que los hijos de Israel tenían que vivir en cabañas en el desierto por todo el tiempo de la fiesta después de sacarlos de Egipto. Ahora bien, ¿qué es lo que significa que nuestras generaciones deben saber que los hijos de Israel habitaron en Sukkot cuando salieron de Egipto? ¿Qué es exactamente lo que significa que los descendientes deben conocer eso? ¿Qué tipo de conocimiento quiere Dios que alcancemos? ¿Qué tipo de conocimiento quiere Dios que alcancemos? ¿Solamente por construir una suká? ¿Vivir en ella por 7 días? ¿Qué conocimiento quiere Dios que alcancemos con eso? ¿Que no podríamos obtener ni por el estudio ni por la reflexión de ese mandamiento, sino experimentándolo? ¿Cuál es la cognición? Se debe saber que todo lo que el Eterno nos da es para nuestro bien y aprender que para Hashem no es suficiente que solo conozcamos intelectual, académica o históricamente que los hijos de Israel vivieron en Sukkot cuando salieron de Egipto, sino que construyendo una suká y viviendo en ella, solo así se alcanza la plenitud de su enseñanza. Entonces, es importante para nosotros poder entender por qué Hashem nos pide que habitemos en una cabaña, en una choza por 7 días. Piensen en eso. La fiesta de Sukkot, y recuerden que el punto de referencia es Israel y no otro país, sino Israel,
con sus características de agricultura, clima, entre otras cosas, Sukkot se inicia en Israel en otoño, donde los cultivos que se empezaron a cosechar a principios del verano ya están secándose en los almacenes, listos para almacenarlos en los grandes silos. Esto quiere decir que el ciclo de la ardua labor de la agricultura ha dado sus frutos. La cosecha se guarda para tener alimentos durante todo un año. En este momento, en ese punto, existe una preocupación muy grande de parte de Hashem. Claro, metafóricamente hablando, ya que Hashem no se preocupa por nada. Pero existe una preocupación muy grande de Dios, y es que nosotros cometamos un error. ¿Saben cuál es ese error? Que atribuyamos nuestro éxito y nuestra seguridad al trabajo de nuestras propias manos y a los edificios que nosotros mismos nos hemos construido. Esa es la preocupación de Hashem transmitida en la Torá. Dice la Torá en otro lugar: guárdate de olvidar a Adonai tu Dios, descuidando los mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy, no sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Adonai tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio 8, 11, 14. Es decir, que no te olvides de tu Dios y digas: es por mi propia fuerza y por mi poder personal que yo tengo toda esta prosperidad. Y dice Hashem: no pienses que es tu propia fuerza, no pienses que es tu habilidad lo que te trajo el éxito. Detrás de tu fuerza y detrás de tu habilidad estoy yo, dice Hashem. Hashem es quien te está concediendo esa fuerza y esa inteligencia. El mensaje que recibimos de los subproductos de los cultivos es importante. Es fácil llegar a creer que nuestra seguridad, el techo sobre nuestras cabezas, es el resultado de nuestra propia riqueza material o el producto de nuestros propios esfuerzos personales, y no es así. Hashem, Baruch Hu u Baruch Shemo, es la fortaleza de tu mano. Hashem es la fuerza que mueve tu inteligencia, y tu relación con Él es el secreto de tu éxito, como estudiamos en profundidad con la serie Los secretos de Yeshua. Observen lo que dice la Torá sobre Sukkot en Devarim 16:15. Se hará la fiesta de Sukkot por sí mismo cuando se reúnen en su era y en su lugar durante 7 días. Ahí, el texto hebreo, hay que ayudarlo para traducirlo dinámicamente. Si lo traducimos de forma literal, no entenderían lo que quiere decir en español. Durante 7 días harás fiesta a Adonai tu Dios en el lugar elegido por Adonai, porque Adonai tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras, y serás plenamente feliz. Devarim, Deuteronomio 16:15. El término talmúdico para el material del techo es eshaj, de la misma raíz que la palabra suká. El techo debe ser hecho de un material que crezca de la tierra, es decir, hojas o ramas, pero no metales ni ningún comestible. El techo de la suká tiene que ser desecho vegetal. Entonces, con el fin de internalizar el hecho de que nuestra seguridad es de Dios y solo de Dios viene nuestro socorro, vivimos en una suká, en una choza,
en una cabaña cuyo techo no es parte comestible de nuestros cultivos. Más bien, de la basura, del desecho, de los restos del producto de la cosecha. De eso vas a hacer el techo de la suká. Entonces, al construir una suká, se inicia esa terapia del alma que genera emuná, la fe suficiente para establecer nuestra absoluta dependencia de Hashem. No de la fuerza que pudiera venir de nuestra capacidad para construir palacios, edificios, cosas seguras y buenos negocios. Entonces, vivir una semana en algo tan endeble como una suká, que cualquier viento se la llevaría, es precisamente la fuente de nuestra seguridad. Porque al entrar bajo la suká, estamos en verdad entrando no solo físicamente en una cabaña, sino que en el espíritu estás entrando debajo de la protección de tu Padre que está en los cielos. Así como Hashem proveyó milagrosamente por las necesidades del pueblo de Israel por 40 años en el desierto, así ocurre también ahora. En otras palabras, cuando tú entras bajo la suká y vives en la suká por 7 días, te pones en la misma posición que los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, depender solamente del que sostiene la suká. Si solo recuerdan el concepto que vamos a decir ahora, será un gran logro todo el trabajo que realizamos. Abran bien sus oídos hasta que entre en lo más profundo de vuestra alma. Cada vez que obedecemos a Hashem en algunos de los mandamientos que Él nos entrega, abrimos un canal supervisado por ángeles, por el cual desciende a ti la bendición. Hashem tiene todo, absolutamente todo bajo su control y dominio. No existe una guerra dualista entre Dios y el diablo. Pensar eso, en sí mismo y en su raíz, es la misma división, es idolatría. La Torá, Yeshua, Pablo de Tarso y el resto de los apóstoles, todos a una, entendían que todo lo que ocurre, cualquier cosa insignificante, incluso una mota de polvo, no se mueve sin su permiso. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 ases? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Lucas 12, 6, 7. Cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. Siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Lamentaciones 3, 37-39. Es más, hay algunos grandes maestros del pueblo de Israel que han enseñado por revelación este mismo principio. Hasta las gotas del agua de una nube son dirigidas por ángeles. Cada gota de agua que desciende, hay un ángel que supervisa que caiga donde Dios determinó que debe caer. Lo contrario también ocurre. Cuando desobedecemos a Hashem en las cosas que pide de nosotros, cerramos el canal y obstruimos la bendición. Pero, ¿qué pasa en nuestra generación? Para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tienen la capacidad de crearnos la ilusión de que estamos a salvo y que estamos seguros y que todo lo podemos resolver. En realidad, la tecnología funciona si comprendemos que todos esos recursos son en sí mismos actos de la bondad de Dios. Es totalmente imprescindible, individualmente, tener absoluta conciencia de que nuestra seguridad
proviene exclusivamente de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el mandamiento de comer y dormir en la Suká por 7 días tiene la intención de fomentar esa conciencia e interiorizar en tu alma, en tu neshama y en tu psique ese valor, ese principio que te acompañará el resto del año que está delante. Todos tus esfuerzos son válidos si la confianza está puesta en Hashem, no en tu propia habilidad. Sukkot es en sí mismo una takanot puesta por Dios. Es un cerco de protección alrededor de la forma más sofisticada de idolatría que existe. ¿Y saben cuál es la forma más sofisticada de idolatría que existe? Atribuirse los méritos que solamente pertenecen a Hashem, nuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando tú te atribuyes méritos por lo que tú haces, desplazas la gloria de Dios de tu vida. Y eso es idolatría. Ese es el principio en hebreo de Abodá Zará, culto extranjero, idolatría o adoración extraña. Y por eso Yeshua dijo: así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Así es, cuando tú hagas todo lo que Hashem te ha permitido hacer, di: siervo inútil soy, porque lo que Dios me mandó, eso hice. ¿Dónde queda la gloria? En las manos de nuestro Padre que está en los cielos, porque solamente a Él pertenece. Este punto es mucho más importante en este momento en el que el tiempo, cuando la incertidumbre, los acontecimientos actuales del mundo que nos rodean, cuando los edificios del capitalismo materialista que hemos creado se están derrumbando, igual que en Babel. Cuando el mundo pensaba que nada escapaba de la seguridad de las manos del hombre. Más bien, los hijos de la luz tenemos que inculcar en nosotros mismos que Dios está vivo y que Dios está bien. Y que nada, absolutamente nada, escapa del control de nuestro Padre que está en los cielos, y ni un pajarillo, ni uno de ellos, caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Mateo 10:29. Y como bien dijo el hermano de sangre de Yeshua: no os engañéis, hermanos míos queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Poned por obra la palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose, se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana.
La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Santiago 1, 16-27. Dios, el Padre, sigue controlando el mundo. Él lo sigue controlando plenamente y capaz de proporcionarnos todo lo que necesitamos, incluso cuando las cosas van muy mal. Así que en Sukkot no solo estamos conmemorando un momento grande en la historia de Israel, cuando entramos en nuestra Sukkah durante 7 días. No solamente estamos conmemorando parte de la historia, estamos llegando a internalizar algo muy profundo dentro de nuestras almas. Que la esencia de nuestra existencia no depende de nuestra fuerza, sino de su poder. No depende de nuestra inteligencia, sino de su sabiduría. No depende de nuestra seguridad, sino de la suya. Y eso hay que interiorizarlo. Y miren el mundo que nos rodea. Y miren el mundo que nos rodea. Hay una sola palabra que lo puede definir: inseguridad. Inseguridad es lo que nos rodea por todas partes. Inseguridad, incertidumbre, perplejidad, desequilibrios, miedos, atentados, desastres naturales. Y no salimos de una cuando entramos en otra. Está dicho por nuestros jueces, y lo dijo nuestro Santo Maestro, que antes de la manifestación del Mashiach ben David será como en los días de Noé. Y si quieren profundizar más en esto, les recomendamos estudiar el capítulo 13 de la serie Los secretos de Yeshua. Hay cierto tipo de pecados que produce o causa que la tierra reaccione. Hay una conexión entre tú y la tierra, porque cada uno de nosotros de la tierra fue formado. Nosotros somos una extensión de la tierra con estructura y con inteligencia. Somos una extensión de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Entonces, cuando nosotros, en vez de guardar los principios y los mandamientos que rigen la relación entre nosotros y Hashem, y entre nosotros y el medio en que vivimos, y nos portamos mal, creamos una energía que afecta a la Tierra, y ella reacciona. El efecto mariposa. La explicación de los fenómenos físicos relacionados con el caos, según la cual una pequeña perturbación en un sistema puede tener consecuencias considerables e imprevisibles. Así que no le podemos echar la culpa a Dios de eso. Nosotros mismos estamos provocando los desastres en el cosmos. Nada ocurre por casualidad. Hay una interacción entre el hombre, las cosas que hacemos, incluyendo las pruebas nucleares, incluyendo los pecados que cometemos. Si nosotros incumplimos una ley de Dios, la ley de Dios tiene que ser satisfecha y el infractor debe pagar su culpa. Y Dios, en su omnipotencia, se sujetó a la ley y nos sujetó a ella también. Dice la Torá: y la tierra os vomitará. Vosotros, pues, guardad mis preceptos y mis normas, y no cometáis ninguna de estas abominaciones, ni los de vuestro pueblo, ni los forasteros que residen entre vosotros, porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que vosotros, y por eso el país se ha llenado de impurezas. Y no os vomitará la tierra por vuestras impurezas, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a vosotros. Levítico 18,
26-28. La Torá dice: la tierra se negará a dar su fruto, la tierra los expulsará. Por tanto, todo esto, además de su entendimiento simple o peshat, todo esto son misterios que tenemos que pensar seriamente y examinar todo lo que estamos haciendo. Entonces, inseguridad e incertidumbre, miedos y todas estas cosas que están pasando tienden a ponerle los pelos de punta a la gente. Atrae el pánico, la locura. Por ejemplo, muchos están desorientados en sus coches y por causa del tráfico pierden la paciencia, afectando a su bioorganismo. Y por ejemplo, desatarse en una locura de insultos en un coche a causa del tráfico es idolatría. ¿Por qué? Porque todo está bajo el control y dominio de nuestro Padre que está en los cielos. Y si a causa del tráfico llegas tarde, recuerda primero que todo está bajo su dominio y no del tuyo. Por esa razón, la festividad de Sukkot es como la buena noticia. Sukkot es una terapia para fortalecer la emuná, la fe en Hashem, para interiorizar que nuestra seguridad no está en lo que nosotros mismos podemos hacer, sino sobre todas las cosas en lo que el Eterno promete hacer por nosotros. Y esa terapia de emuná, de fe, debe acompañarnos durante todo el año para superar el síndrome de la locura y reemplazarlo por el antídoto de la confianza en nuestro Padre que está en los cielos. A su vez, la terapia de emuná se convierte en la terapia de la alegría, porque Sukkot es un tiempo de alegría. Una de las causas del exilio babilónico fue que los hijos de Israel olvidaron santificar las fiestas del Eterno. Cada vez que santificamos las fiestas del Eterno, sanamos la tierra y sanamos nuestras almas. Si pudiéramos entender este secreto, nos liberaremos de muchas cosas. Si miramos la Escritura, una de las causas por las cuales ocurrió el exilio babilónico fue que olvidaron santificar las fiestas del Eterno. Y al no santificar las fiestas del Eterno, se privaron de las terapias que están escondidas en las fiestas. Y como resultado de eso, cuando te olvidas las terapias del alma, se dañaron y vino el desastre. En Nehemías capítulo 8, versículos 13 al 16, dice: Al día siguiente los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdra para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en Sucot, en chozas enramadas, en tabernáculos, y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán de palmera y de todo árbol frondoso para ser enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas, y con ellas hicieron enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas. Pero como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Jehoshua, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios.
celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo una asamblea solemne según lo ordenado. Escuchen esto. Desde los días de Yehoshua, hijo de Nun, el servidor de Moisés, Josué, no se había santificado la fiesta de Sucot entre los hijos de Israel. No lo hicieron los jueces de Israel, no lo hicieron los profetas, no lo hicieron los reyes, no lo hizo el rey Shaul, no lo hizo el rey David, no lo hizo Salomón, no lo hicieron en el reino del norte, no lo hicieron en el reino del sur. No vamos a analizar aquí por qué no lo hicieron. Ese es un tema que lo dejamos para otro posible capítulo futuro. El punto clave es que desde Josué hasta después del exilio babilónico no hicieron la fiesta de Sucot. Ahora bien, el libro de Nehemías narra los hechos de la generación posterior a la deportación a Babilonia. Estamos hablando de los años 450 al 430 antes del nacimiento de Yeshua. ¿Cuándo fue la conquista de Josué, de Yehoshua? ¿En qué época vivió Josué? En el 1350 antes de Yeshua aproximadamente. Entonces, si el libro de Nehemías dice que desde los días de Josué, Yehoshua ben Nun hasta ese momento de Nehemías, los hijos de Israel no habían santificado esta fiesta, estamos hablando de 900 años, casi un milenio, en el cual Israel no celebró esta fiesta. 900 años pasaron y los hijos de Israel no santificaron Sucot. 9 siglos de historia sin Sucot, sin jubileo, sin el año sabático, sin hacer sonar el shofar por la tierra. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de no hacer las fiestas del Padre que está en los cielos? Se privaron de todas las terapias que estas fiestas tienen. El resultado es que el alma perdió la emuná, perdió la fe. El alma perdió la alegría. Y los frutos de eso fue la corrupción. Se corrompieron y eso provocó el exilio babilónico. Por esa razón, deben ver y entender la relación que hay entre una cosa y la otra. Cuando tú tienes el alma dañada, haces todo lo que Hashem te prohíbe hacer. Por esa razón, las fiestas del Eterno son terapias para repararte el alma. Y cuando Hashem repara el alma, tu alma no encuentra satisfacción más grande que hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Pero hoy en día no tenemos templo en Jerusalén. Consecuentemente, el auténtico Sucot no se puede cumplir. Lo que hacemos hoy en día en el exilio no es Sucot, es en memoria de Sucot. Y como lo hacemos en memoria de Sucot, la terapia de Sucot también funciona en el exilio. Vivir en la Suká comprende comer en la Suká, dormir en la Suká e incluso beber agua. Y todo esto es parte de la terapia de fe y alegría que debe venir de la fiesta de Sucot. Entonces, cuando entramos debajo del techo de la Suká, nos sentamos y decimos:
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemizvotav leam Israel, leshev basukah. Cuando decimos eso, estamos sellando la terapia durante 7 días. Bendito eres tú, eterno, Eloa nuestro, soberano Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos mandaste morar en la Sucá junto a nuestros hermanos del pueblo de Israel. Parte de esa terapia de la emuná y la alegría vienen con las 3 ramas y un fruto, que son parte del mandamiento del Sukkot y que encierra otros grandes secretos. ¿Qué secretos encierran las 3 ramas y el fruto? ¿Qué simbolizan estas 4 cosas que se usan en Sukkot? ¿Qué otro mensaje nos dice? ¿Tiene Sukkot un mensaje profético? ¿Qué relación tiene Sukkot y la edad mesiánica? Sukkot es un tiempo para poder crear las condiciones para que Hashem vuelva a enviar los milagros a tu vida. Y los profetas de Israel describieron una guerra final en el mundo, la guerra de Gog y Magog, que tendrá lugar inmediatamente antes de la redención mesiánica de Israel y del mundo. Después de esta guerra, que será la madre de todas las guerras, pasará algo que cambiará el mundo para siempre. ¿Qué ocurrirá durante y justo después de la madre de todas las guerras? Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en la 4ª parte del capítulo 7 de El judaísmo de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.